Cordial saludo. Esta es la presentación del grupo integrado por Isabel Capera, Elizabeth Vega, Andrea Capera Ríos. Parcial 1, inferencia. Con el docente Héctor David Bejarano, Universidad Militar, en la materia estadística inferencial. Tabla de contenido: cómo se estima un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias de varianzas conocidas. Cómo se estima un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias de varianzas desconocidas. Cómo se estima un intervalo de confianza para dos medias para datos pareados y qué diferencia existe entre una estimación puntual y una estimación por intervalo. Dos medias conocidas para dos muestras aleatorias independientes x1 y x2 con varianzas conocidas sigma 1 y sigma 2 al cuadrado, sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado, con x1 una muestra aleatoria de tamaño n1 y x2 una muestra de tamaño n2, se determina el intervalo de confianza 1 menos alfa para la diferencia de esperanzas μ1 menos μ2 con la distribución de promedio de variables aleatorias normales independientes, teniendo que x1 y x2 son dos variables independientes normalmente distribuidas con varianzas conocidas. Un intervalo de confianza para la diferencia μ1 menos μ2 está dada por esta fórmula. Ejemplo, entonces, dos carros para llevar cajas de pedidos de ropa. Se sabe que las desviaciones estándar del volumen de cajas por vehículo son sigma 1.1, sigma 2. Se toman dos muestras aleatorias, N1 12 cajas y N2 10 cajas. Los volúmenes promedio de cada caja son x1 3087 y x2 3068. Asumiendo que ambas muestras son de distribución normal, se construye el intervalo de confianza con un nivel de 90% para la diferencia de las medias del volumen de las cajas. Entonces, como el nivel de confianza es 90, entonces hallamos sigma igual alfa es 0.1 y reemplazamos acá en la fórmula que anteriormente habíamos visto y tenemos que el nivel de confianza está entre 0.009 y 0.2816. Con varianzas desconocidas, entonces es lo mismo, pero entonces tenemos las mismas variables x1 y x2 con tamaño de muestra n1 y n2. n1 y n2 son menores que 30 y las varianzas son desconocidas y se asume que son iguales. Tenemos que el intervalo está definido por esta fórmula. Acá tenemos un ejemplo donde se calcula el intervalo de la concentración de azúcar de unas gaseosas donde el azúcar se pesa en diferentes balances. El intervalo que obtuvimos, fue entre menos 5.87 y menos 0.52, con un nivel de confianza, un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las medias. Para dos medias para datos pareados, entonces cuando tienen n unidades experimentales y las muestras se toman por pares. Entonces tenemos acá que el intervalo está definido por esta fórmula. Y ya vamos a ver el ejemplo. Que acá hicimos el ejemplo de un ejercicio donde se mide el tiempo en que un individuo tarda en parquear dos vehículos y se tiene la diferencia D. Y pues con la fórmula anteriormente vista, hallamos el intervalo que es entre menos 4.79 y 7.21. Diferencia entre estimación puntual y estimación por intervalos, pues por su nombre indica. Puntual es una estimación que se hace de un solo valor extraído de la muestra para determinar un parámetro desconocido. Por ejemplo, acá, punto es un solo dato y al valor usado se le llama estimador. Y el intervalo, pues, consiste en determinar un par de valores constituidos en un intervalo A y B para una probabilidad 1 menos alfa prefijada, y se verifica la relación en el parámetro 0 a estimar que se cumpla. Entonces tenemos que la estimación se hace con este intervalo. ¿Qué es una muestra piloto? Una muestra piloto es una muestra de tamaño pequeño que se extrae y se analiza con la finalidad exploratoria
De cara a la estimación de ciertos parámetros necesarios para la realización de un estudio más amplio, se realiza por primera vez con el objetivo de comprobar ciertas cuestiones. ¿En qué caso se utiliza? Para determinar el tamaño de una muestra final, para la estimación de una proporción que se necesita para estimar una proporción poblacional. No disponible, evidentemente, al principio del estudio. O para ajustar ciertos aspectos de la confección del cuestionario. Por ejemplo, que se realiza una prueba piloto en ciertas áreas para determinar que un sistema electrónico, para que así le creamos, digamos, de 10 áreas que tenga la empresa, se realizó el estudio en 3. Y demostró que el sistema funcionaba. También por temas económicos se hacen las pruebas pilotos. Muchas gracias.